Ya, a ver. Vean, hay cosas que en relación a lo que se va estudiando, ¿sí? Por eso es que dice para ser profesional la persona que estudia y está en un nivel superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es la referencia? Dice que con la profesión que obtienen, con eso tienen que sustentarse, con eso tienen que defenderse ya posteriormente de su vida misma, en su vida. Entonces, eso les va a servir como parte fundamental para que puedan sustentarse económica y financieramente, ¿sí? Y hace referencia a que muchas cosas, como les digo, cosas en lo que tiene que ver las técnicas establecidas, ¿sí? Se tienen que aplicar dentro de las empresas. Una de las fallas es eso. Por ejemplo, nosotros estudiamos en administración, estudiamos la filosofía corporativa de la empresa, ¿sí? No es solo poner, como les digo, no es solo poner, hablamos así comúnmente, no es solo poner dos rótulos ahí, uno que diga la misión y otro que diga la visión, sino llevar a cabo lo que dice ahí. Porque las empresas que nos llevan a cabo lo que dicen o lo que han puesto en su misión y en su visión, no van a poder crecer esas empresas. Y van simplemente ya, con el tiempo y muchas veces en un tiempo menor, van a decrecer y el ciclo de vida de esa empresa se va a terminar, porque toda empresa tiene un ciclo de vida. Y sobre todo si no están fomentando, no están cumpliendo con su misión y su visión. ¿Sí? Y es que se establece técnicas establecidas para tener una misión, técnicas establecidas que da la ciencia. Y como les digo, no es simplemente de poner ahí, poner un eslogan o poner un rótulo, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, etc. Sino el cumplir con eso. Claro, cumplir con la gestión que tiene la empresa, ¿no? Entonces, desde ahí comienzan las empresas a fenecer, a fenecer. Ahora, en lo que tiene que ver con el recurso humano, siempre ha sido esto. Siempre, como les digo, siempre el que cada una de las personas, en lo posible, sí, trate de tener una independencia económica y financiera. Como les digo, ¿de qué se trata eso? En que se tenga un negocio propio o se emprenda en un negocio propio. Porque simplemente hablamos desde el punto de vista de las técnicas, ¿sí? Al tener un negocio propio, usted va a trabajar más. Es cierto que se va a trabajar más, ¿sí? Pero en cambio usted va a tener más réditos, más ganancias. Que si usted está trabajando bajo dependencia, esa es la diferencia, ¿sí? Con su negocio propio, le digo, va a producir más, va a trabajar más, pero va a ganar más. ¿Sí? Mientras tanto que estamos nosotros bajo dependencia, ¿qué estamos? Esperanzados, valga la redundancia, estamos en un sueldo, ¿sí? En un sueldo. En cambio, usted puede generar con su negocio propio sus ingresos, sus ganancias que más le convenga. Y la tendencia es a incrementarles, ¿no? Sustancialmente. Ahora hablamos de las personas que trabajamos bajo dependencia. ¿Cómo le relaciona con la ciencia, con la técnica? La persona que trabaja en una empresa, si no está identificada esa persona, ¿sí? Oigan bien, si no está identificada con la misión y la visión de esa empresa, ¿sí? Es tiempo perdido que está dentro de ella.
tiene una persona cuando va a trabajar, cuando va a estudiar, cuando va a trabajar en una dependencia, una organización o donde sea, tiene que estar identificado eso. El trabajo es una necesidad, ¿sí? Porque los seres humanos, nosotros tenemos necesidades y para cubrir esas necesidades tenemos que trabajar, ¿sí? Si no, como les digo, y si no estamos identificados con esa entidad, con esa empresa, con esa organización, nosotros estamos, como decir, tiempo perdido. Porque una de las cosas, no tener, si nos miden la satisfacción de nuestro trabajo en esa empresa, no va a haber satisfacción, sino que lo que estamos es trabajando por una necesidad, más la necesidad que por nosotros querer a esa entidad, ¿sí? Estar con esa entidad para progresar. Entonces, a eso se establece, ¿bien? Y son cosas simples, ¿sí? Entonces hay gente que trabaja bajo dependencia, pero dice, "Pucha, ¿cuándo miré de esto? Porque no me siento bien ahí. No está identificado con estos dos estamentos que son la misión y la visión de la empresa. No está identificado. Entonces, eso es de primera instancia. Por ejemplo, cuando una persona por primera vez va a trabajar en una empresa, ¿sí? Lo que le deben establecer, lo que le deben a esa persona hacer conocer, primero, la filosofía corporativa de la empresa, es decir, su misión y su visión. Por eso hay empresas en las cuales usted dice, yo quisiera trabajar en esa empresa. ¿Por qué motivo? Porque se identifica con la filosofía corporativa y porque va a progresar en esa empresa. Y hay otras empresas en las cuales no se va a lograr eso. Y así sucede. Así sucede. Entonces, la parte de la técnica, ¿qué se tienen que aplicar? ¿Sí? La parte de las técnicas que se tiene que llevar a cabo. Y no aplica, no se aplica de eso. Y como les digo, no es es a nivel de todo, es a nivel de todas las organizaciones, las entidades, pueden ser privadas o estatales, cuando tienen que ver con la convivencia de la colectividad, cuando tienen que ver con la economía del país, con las finanzas del país, toman medidas sin antes de estas ser analizadas y medir los impactos que tienen estas medidas. Sí, en la economía de las familias, en las economías de las empresas. Entonces uno se está estableciendo, se va preparando para esto. Y lo que tiene que, el momento en que trabaja en una empresa bajo dependencia o en forma individual, ¿sí? Tiene que ir aplicando estas técnicas. Pero estas técnicas cuando aplica las técnicas es lo que usted está creando. Está creando. Por ejemplo, le dicen al José que ha asomado los tiempos del Joselito. Entonces le dicen a usted, vea, hágame una selección de personal. Tiene la teoría, tiene ahí pasos para seleccionar. Ahora aplique, pues, aplique. ¿Sí? Esa aplicación es creación de cada persona. ¿Sí? Es esa habilidad, es esa destreza que tiene para aplicar. Porque la teoría le tiene ahí, le tienen el libro, le tienen el libro. Pero ahora la parte esa que se dice aplique. Entonces, por ejemplo, dice alguno de los compañeros, ya, es diseñador de interiores, de las casas, ¿no? Diseñador de interiores de casas. Tiene la teoría, sí, conoce él el diseño de interiores de casas. Tiene ahí la teoría. Entonces le dicen, ¿sabe qué? Hágame el diseño interior de mis casas, de mi casa. Entonces ahí tiene que aplicar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Esa es la aplicación. Eso ya es creación de cada uno. Usted tiene que idearse cómo. ¿Sí? Esa es la parte fundamental que se establece. Y a veces, como les digo, toman así
toman medidas o toman resoluciones, o mejor dicho, toman decisiones que no están apegadas a la técnica. No están apegadas. ¿Sí? Ese es el asunto. Bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Entonces, dentro de esta técnica, de esta herramienta financiera que son los apalancamientos, en primera instancia, los costos y los gastos que tienen incidencia fundamental dentro del manejo de los apalancamientos, tenemos que dividir en fijos y variables. Ahora, ¿qué son los costos fijos? Costos fijos son aquellos, ¿sí?, que permanecen constantes. Son aquellos que no varían, que permanecen constantes durante un determinado periodo establecido. Es decir, ¿con qué le relaciona esto? Si el volumen de producción o el volumen de ventas aumenta, estos costos no cambian, los fijos. Si el volumen de producción, volumen de ventas aumenta, estos costos no cambian. Y si el volumen de producción o el volumen de ventas disminuye, estos costos tampoco se alteran. Permanecen constantes, permanecen inalterables. Y lo que hace más énfasis en lo que tiene que ver es con los volúmenes de ventas. Entonces, las empresas de producción le relacionan también los costos fijos con su volumen de producción, ¿sí? Y luego lo relacionan con su volumen de ventas. Las empresas comerciales, las empresas de mayor actividad comercial, entonces ellos relacionan con el volumen de ventas. Aumenta el volumen de ventas, estos costos no se mueven, permanecen inalterables, no cambian durante un determinado periodo. ¿Sí? Volumen de producción o el volumen de ventas. Esos son los costos fijos. En cambio, los costos variables es la única forma usted con el concepto, con la definición que puede identificar. Si no, no va a poder. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros esto de los costos variables. Costos o gastos variables, ya vamos a poner ejemplos, ¿Sí? Los costos variables, en cambio, son aquellos que cambian, que se modifican, que varían en relación directa con el volumen de producción o con el volumen de ventas. Es decir, si el volumen de producción o el volumen de ventas aumenta, estos costos variables se incrementan en igual proporción. Y lo contrario, si el volumen de producción o el volumen de ventas disminuyen, estos costos también decrecen en igual proporción. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, vean, aquí. Es importante distinguir entre lo que es costo fijo y variable. Lo que les estoy diciendo. Los costos fijos permanecen constantes independientemente a los cambios en los volúmenes de ventas y de producción. En cambio, el costo variable es aquel que se modifica de manera proporcional y directa respecto al volumen de ventas o de producción. Lo que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces aquí tiene que manejar, como les digo, la técnica tiene que manejar estos costos la empresa. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a poner nosotros los costos, ya. Después le hacemos los gastos, ¿no? Ambos son egresos de recursos, en ambos. Sino que el uno está destinado, por ejemplo, el costo está destinado, esa erogación de dinero está destinado a la producción. En cambio, el gasto también es una erogación de dinero que está destinado para la comercialización, distribución de los productos. Entonces tenemos aquí los costos y tenemos fijos y tenemos acá variables. Solo con esa definición que tenemos, vamos a comparar. Ya.
A ver, el compañero, a ver, José. A ver, ¿dónde está? Dígame, Inge. Ya, ¿cuáles son los costos de producción? ¿A qué es igual el costo de producción? Aló, Inge, ¿me escucha? Sí, José, sí le escucho. Ok, sería a los costos de materia prima más los gastos indirectos de A ver, el fabricación. costo de producción, vamos, igual al costo de materia prima. Ya, correcto. ¿Qué más? Más los gastos indirectos de fabricación. A ver, los costos indirectos de fabricación, pero antes de eso también, ¿cuál otro? Mm, ¿El costo de qué? Costo de mano El de obra. costo, en mano de obra. De mano de obra, costo de mano de obra. Sí, mano de Y obra. el otro son los costos indirectos de fabricación. Ya. Para poner como ejemplo, ¿no? Ya. La materia prima, ¿qué será? En función de la definición que les acabo de dar, de los conceptos que les acabo de dar. ¿Será fijo o será variable? Variable, Inge. Variable. ¿eh? Es variable la materia prima. ¿Por qué? Vamos a la parte, no se olviden de la lógica. Hay cosas que es lógico que tenemos que aplicar. La lógica matemática que hemos estudiado. Sí, en muchas cosas, sí, se da la lógica. Por eso decimos, es lógico, porque tiene una razón de ser. ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿cuál es la lógica que se establece dentro de esto? Si producimos más, estamos hablando del volumen de producción, si producimos más, vamos a necesitar más materia prima. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a producir más con menos materia prima, sino con más materia prima. Y el otro, lo contrario. Si disminuyen, si vamos a producir menos, que es la producción, volumen de producción, vamos a producir menos, vamos a necesitar menos materia prima. ¿Sí? Solo reconocemos nosotros en base a la definición para clasificar en fijos o variables. El ejemplo es simple de lo que tiene que ver con la materia prima. La materia prima, ¿sí? El costo de la materia prima es variable. Y estamos hablando, ¿por qué motivo? Porque, ya les repito, producimos más, vamos a requerir de más materia prima. Si producimos menos, vamos a necesitar menos materia prima. Ya. Listo. La mano de obra, ¿qué será? Fijo o variable. Un costo fijo, Inge. Ya. Entonces, generalmente es por un periodo de tiempo, ¿no? Generalmente lo que es mano de obra es fijo. Generalmente. Hay algunos casos en que puede variar, pero eso estamos en relación a la necesidad de la empresa. ¿sí? No necesariamente una empresa, si va a producir más, va a necesitar de más mano de obra. ¿sí? Porque para producir más, ¿con qué se ayuda? ¿Con qué se ayuda para producir más? con la mano de obra. No, ¿con qué más? Con la maquinaria. Con la maquinaria, con la maquinaria. Con la maquinaria. El ejemplo se ponía en esto de las copiadoras. Tenemos una copiadora, digamos que por minuto copia, ¿sí? Copia 50 documentos, ya, ¿sí? Entonces, sí tenemos una copiadora mucho más sofisticada, 50, pongamos el ejemplo así de sencillo. Copia 50, la copiadora hace 50, valga la redundancia, 50 copias por minuto, ya, digamos así.
Tenemos otra con mayor tecnología que dice esta copiadora son 200 copias por minuto. ¿Sí? Está produciendo más, pero no está aumentando la mano de obra. En determinados casos sí puede darse esto. ¿Qué necesitamos? Más mano de obra. ¿Sí? Puede darse el caso, pero la otra parte está referente a la tecnología. Pero generalmente el costo de mano de obra es el mismo. ¿Que necesitamos más mano de obra? Sí. Puede darse el caso, como les digo, en ciertas circunstancias. Es como nosotros las empresas, las empresas por temporadas, ¿no? Entonces, por temporadas, para extender sus horarios de atención, las empresas comerciales entonces, requieren un número mayor de personal. Entonces, contratan, solo por esa temporada contratan personal para que atiendan en horarios más amplios a sus clientes. Es igual que aquí las empresas de producción, ¿no? Necesitan producir o necesitan ellos producir un poco con urgencia en sus necesidades y pueden requerir más mano de obra. Puede darse el caso, pero generalmente es fijo. ¿No? Entonces, si al obrero le pagan, supongamos le pagan sueldo básico 500. Listo. Produce más la empresa. Le sigue pagando los $500. ¿Sí? Y el otro caso, si produce menos, le sigue pagando los $500. No es que si produce menos le va a pagar menos. O si produce más le va a pagar más. ¿Sí? Entonces, generalmente, lo que es los sueldos, el costo de la mano de obra es fijo. Entonces, hacemos la comparación. Entonces, no va, fuera el caso genial, ¿no? De que, por ejemplo, la empresa produce menos y claro, a sus trabajadores les va a pagar menos. O si produce más, les va a pagar más. No es así. Le sigue pagando ese sueldo que han quedado de $500, le sigue pagando. Produzca lo que produzca, sea más o sea menos. Le sigue pagando eso. Ya. Ahora, los costos indirectos de fabricación. ¿Qué serán, fijos o variables? ¿Qué serán, fijos o variables? Variable. Yo pienso que ¿Segura? variable, Inge. Los costos indirectos de fabricación serán variables. A ver. ¿Qué serán pues, estos costos indirectos de fabricación? A ver. Los costos indirectos de fabricación a su vez se clasifican. Estos costos indirectos de fabricación. A su vez se clasifican o se dividen en materia prima indirecta, mano de obra indirecta, y otros costos fabriles. ¿Sí? Entonces tiene aquí los costos indirectos de fabricación, el momento en que se divide tiene componentes. Tiene componentes fijos y variables. Recién asoma la Estefanía, dice. Bueno, ahí le veía que estaba medio, parecía alguien que quería ingresar. ¿Sí? Entonces, la materia prima, por ende, la materia prima es variable. Entonces, esta materia prima indirecta,
Nosotros aquí, los conceptos establecidos, todo se gasta, todo se costea. Entonces usted va a decir, claro que todo se costea, es lógico, todo se costea. Sino que aquí es lo que dividimos. ¿Sí? Dividimos para tomar las decisiones respectivas y poder manejar las técnicas, a eso se refiere. Entonces, las materias primas, ¿qué son las materias primas? ¿Qué es la materia prima? Este es, sí, el costo de materia prima indirecta, no, costos de estos son costos. Ya, y otros costos, Fabio. Entonces, ¿qué? Esto es materia prima directa y esto también es mano de obra directa. Son los conceptos que se establecen, ¿no? Dentro de lo que es el manejo de los costos de la empresa, que es interno, la contabilidad de costos. Ya. Entonces, la materia prima indirecta es aquel material complementario que se requiere para terminar de elaborar un producto o un artículo. Igual, si vamos a producir más, vamos a necesitar más materia prima indirecta. ¿Qué es la mano de obra indirecta? Costo de mano de obra indirecta. Entonces son los egresos que hace la empresa en aquel personal que colabora en dentro de las actividades productivas, pero dentro de estas actividades productivas, como son de supervisión, de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, es aquel personal que colabora dentro dentro de la producción de la empresa, pero en tareas que no sean relacionadas con la transformación de la materia prima. Entonces, aquí tenemos nosotros, como le digo, el supervisor de planta. Los supervisores que están controlando que hagan bien los procesos de los trabajadores. El mecánico que es el encargado de hacer el mantenimiento de las máquinas, de la maquinaria de la empresa. Igualmente el electricista, ¿sí? El bodeguero de encargado del área de materias primas. Esa es mano de obra indirecta. ¿Sí? Pero esta mano de obra indirecta es fija. Es fija. Entonces digo, vamos a la parte de lo que, las definiciones. Si vamos a producir más, vamos a necesitar más materia prima indirecta. Como la materia prima directa y materia prima indirecta. Y lo contrario, si vamos a producir menos, vamos a necesitar menos materia prima indirecta. ¿Sí? En cambio, si producimos más o producimos menos, ¿sí? La mano de obra indirecta va a ser fija, no se va a alterar, no va a cambiar. Entonces decimos al mecánico o al jefe de producción, le vamos a pagar nosotros los sueldos, se produzca más o se produzca menos, va a estar lo mismo. Va a ser fijo. ¿Y estos costos fabriles qué serán? Otros costos fabriles ¿qué serán? ¿Fijos o variables? ¿Qué serán estos otros costos fabriles? Solo están Son fallando. variables. Variable. ¿Cómo cuál? A ver, la compañera que contestó, ¿cómo cuál? Es variable. A ver, los otros costos fijos variables igualmente son aquellos, ¿sí?, que tienen como característica principal que no se los puede identificar por ningún motivo
una vez que se ha elaborado o se ha fabricado un producto o un artículo. Pero que necesitamos de esos costos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sabemos si establecemos, por ejemplo, la fabricación de mesas, la fabricación de mesas de madera, ya. La materia prima es la madera, identificamos un mueble, una mesa, identificamos que es de madera. Podemos conocer, sí. Ahora, la materia prima indirecta, ¿cuál es? Podemos identificar, vemos la que está, esa mesa es de madera, pero el acado es materia prima indirecta. ¿Sí? La pintura, si es que es pintado, la pintura es materia prima indirecta, porque es complementaria. La podemos identificar. ¿Sí? En muchos de los casos podemos identificar. En cambio, acá no podemos identificar. Pero tenemos que utilizar ese costo. ¿Cómo cuál? Para la movilización de la maquinaria que usamos. Para que funcione la maquinaria. Electricidad. Electricidad, pues. La energía eléctrica. Sí. Y ese sí es variable. Ese sí es variable. ¿Sí? Y está dentro de otros costos fabriles. Sí, la energía eléctrica, el agua también, en muchas de las empresas utilizan el agua para lo que es referente a la producción, utilizan agua. Eso también es variable. Eso es variable. ¿Sí? Pero también tenemos aquí fijos. Por ejemplo, un repuesto, ¿qué será? ¿Un costo fijo o un costo variable? Costo variable. No, no se olviden de la definición. Un repuesto de la maquinaria, ¿sí? Entonces la empresa tiene compra estos activos, ¿sí? Pero son repuestos. Entonces, por ejemplo, una maquinaria tiene que cambiar una tuerca, por ejemplo. Se me ocurre como ejemplo. Ya. ¿Tiene que producir más y va a necesitar más tuercas o no? ¿Tiene que producir menos, va a necesitar menos tuercas? No. ¿Sí? Entonces le va a cambiar porque necesariamente ya lo que es del trabajo se va desgastando y le exige cambiar las tuercas, digamos así. Pero no está en relación con el volumen de producción. Eso es fijo. ¿Sí? No es variable. Porque no es que la empresa produce más, va a necesitar más de estos repuestos para la máquina. O produce menos, va a necesitar menos repuestos. Le toca un momento en que, de acuerdo a las especificaciones técnicas que tenga la maquinaria, le dice tiene que cambiar tal cosa. Es como el carro. Sí, es como el carro. ¿Qué le dice el carro? Determinado número de kilómetros que recorre, dice tiene que cambiar, por ejemplo, las pastillas de los frenos. ¿Sí? Pero no es que usted, entre más corre, va a necesitar más pastillas de frenos. O entre menos anda en el carro, va a necesitar menos pastillas de frenos. Sino que va a llegar de acuerdo a las especificaciones técnicas de los vehículos que tiene ya que cambiar. Es fijo. La depreciación de la maquinaria, hablemos más dentro del departamento de producción. La depreciación de la maquinaria, ¿qué será? ¿Fijo o variable? En general, la depreciación, ¿qué será? ¿Fijo o variable? Ya hablamos nosotros en capítulos anteriores referente a las depreciaciones, ¿no? ¿Sí? Que se hacen a los activos fijos de la empresa. Las depreciaciones, ¿qué serán? ¿Fijos o variables? ¿Será un costo fijo o un costo variable? Un costo fijo, Inge. Fijo, lógico, fijo. Es fijo.
Entonces tenemos nosotros, si hablamos en lo que es, en lo que es el costo, la depreciación de la maquinaria, por ejemplo, es fijo. Es un valor fijo que calculamos. Nosotros calculamos la depreciación y es un valor fijo anual. Y lo que les decía, que afecta a la utilidad, pero es fijo, no es variable. No es que nosotros producimos más, aumenta el volumen de producción y la depreciación va a aumentar. No. O si el volumen de producción disminuye, la depreciación va a disminuir. Calculamos el valor que es por un determinado tiempo, es por un año que siempre se calcula y es fijo. Entonces aquí tiene otros costos fabriles, tiene componentes fijos y variables. Los lubricantes, ¿qué serán? Entonces, hay empresas que necesitan, no digamos lubricantes, digamos los combustibles. Necesitan combustibles para su fabricación. ¿Sí? Entonces, ustedes han oído, dice diferentes sectores productivos del país necesitan diésel o ese tipo de combustible. ¿Qué será? ¿Fijo o variable? El combustible, ¿qué será? ¿Fijo o variable? Entonces, oye, muchas de las empresas tienen para lo que es dentro de su producción, sí, utilizan diésel, utilizan también para lo que es esto de los calderos que llaman, que tienen ahí, utilizan diésel para su movimiento, ¿sí? Para su actividad. Los combustibles son fijos o variables. Inge, yo creo que sería fijo, No pero es fijo, no, si es variable, no es es fijo. variable, es variable, es variable. Simple, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros se han oído de los pescadores, sí, los pescadores, solo artesanales, artesanales producción. Sí, si van a pescar más volumen de producción, pero en este caso es volumen de pesca, si van a pescar más, sí, van a necesitar más combustible, porque van a estar más tiempo pescando. Si van a pescar menos, van a necesitar menos combustible. Solo como ejemplo. Hay empresas que sí, las empresas reclaman. Las empresas utilizan bastante lo que es el combustible, en este caso es el diésel. Que utilizan. Entonces ellos incluso dentro de las empresas